Buenas, ¿cómo están? Las últimas declaraciones de Rey Dalio pronostican, una vez más, una crisis financiera. Pero esta vez el famoso inversor nos ofrece unas recomendaciones que podemos aplicar a distinto nivel. Vamos a analizarlas y también vamos a relacionarlas con unas recomendaciones similares ofrecidas siempre por Peter Lynch, este otro famoso inversionista. Bueno, en la reciente entrevista que le hicieron en el Wall Street Journal, el entrevistador le pregunta a Ray Dalio cómo inmunizar una cartera de $10.000. Frente a la crisis, si todo se derrumba, ¿qué hacemos con una cartera pequeña? ¿Cómo nos protegemos? Y es interesante, escuchemos la recomendación de Ray Dalio que sorprende porque va al revés de lo que uno esperaría de un gran inversionista. Many of the people in the audience here are starting out in their careers and getting going. And I was wondering what advice you would have for them if they had $10,000. Yes, so I would say the first thing that you have to do is think about the purpose of money and that you're saving and immunizing yourself against the purpose of money and what is most valuable of that. Almost if you were to think, can I buy, maybe it's buy my apartment or secure my future. If I could pre-buy my kids' education, if I could pre-buy those types of things so that I can immunize myself, I can hedge myself that I'm going to be good and I'm going to be stable. I know when I started working out, I was when I was in the position you're describing, I said to myself, how many weeks, months, or years could I live without our money coming in? Mm-hmm. If I should be dropped and I lose my job or something, how do I establish that security to basically immunize those types of things? Then when you go to higher levels, then you decide how you're going to take risks relative to that. Mm-hmm. So I would say, but I'd say if I was say one headline, it would be first immunize yourself against those things. Then secondly, think about your returns in real returns, and most importantly, how you diversify well. Analicemos un poco las palabras de Ray Dalio en esta entrevista con respecto a cómo inmunizar una pequeña cartera de $10.000. Fíjense que frente a la pregunta, él, en lugar de ofrecernos una forma de estructuración o cobertura, algún hedge sofisticado, por ejemplo, utilizando derivados como futuros forward swaps, no. ¿Qué hace Ray Dalio? Es volver a lo esencial. Él vuelve a lo esencial y se pregunta algo con lo que cualquiera de nosotros puede conectar, que es, bueno, si hubiera realmente una crisis financiera de la magnitud de la que está haciendo o vislumbrando en esta predicción, ¿tengo mis necesidades cubiertas? ¿Tengo una casa? ¿He podido pagar la educación de mis hijos? Vuelve a lo esencial. Entonces no va con los derivados ni con alguna estrategia de mercado difícil de replicar, que tal vez la tiene, sino que su recomendación es pensar en lo esencial, volver a lo esencial. Esta es una forma muy estratégica de pensar las inversiones. Ya habíamos visto en otro video cómo es la idea de minimalismo de Gautam Baid. Y es también exactamente el concepto de Peter Lynch. Volver a reflexionar. Si usted no tiene su casa, yo no tengo todavía una casa, estoy pagando alquiler, ¿qué estoy haciendo en el mercado comprando y vendiendo? Primero, cubrir lo esencial. Este concepto es el mismo que nos da Peter Lynch en One Upon Wall Street, a donde nos pregunta, ¿usted es propietario de una casa? Este famosísimo inversor, que era el gestor del fondo Magellan, una de las leyendas de Wall Street, decía que él compraba casas cada vez más grandes porque tenían muchos beneficios, beneficios impositivos, es más difícil de atacar, es un capital que está en cierto modo protegido. Uno esperaría que alguien que ha tenido tanto éxito en Wall Street
y que ha sido un genio de las inversiones, como Peter Lynch, el gestor del Magellan Fund. Cuando Peter Lynch toma el Magellan Fund, era un fondito de 18 millones de dólares y lo lleva como a 14 billion en poco más de una década. Y él dedica este capítulo de su libro One Up on Wall Street a preguntarse, ¿usted ya es dueño de su casa? ¿Por qué? Porque nos dice que si estamos pagando por un lado alquiler y por otro lado tratando de invertir en bolsa y generar esa rentabilidad, eso es algo muy difícil de hacer. Lograr esa misma rentabilidad que yo tengo asegurada, me aseguro esa renta, si ocupo la casa que de otro modo tendría que pagar en alquiler. El primer concepto por el cual Peter Lynch nos dice, mire, si usted no tiene una casa, no esté pensando en invertir en bolsa. Primero asegúrese de estar cerca de su capital, de comprar la casa, de asegurarse la determinada rentabilidad. El segundo punto es mantenernos cerca de nuestro capital. Cuando usted invierte en bolsa, un poco pierde el control de ese capital, o porque se lo da a un portfolio manager o algún tipo de broker. En cambio, al estar en una casa, estamos cerca del capital, estamos monitoreando, a ver si hay algo que se rompió, lo arreglamos, si hay algún proceso de deterioro de la casa, del barrio, si hay algún cambio. Estamos atentos a lo que va pasando y podemos hacer correcciones rápidas. En cambio, cuando nos desentendemos y ese mismo capital se lo damos a un administrador, es posible que la gestión no sea tan cuidadosa como la que pondríamos nosotros cuidando lo que es propio. Entonces, siempre mantenerse cerca del capital. Y tercer punto, invertir por uno mismo. Aprender a invertir de la misma forma que ustedes les darían, por ejemplo, dinero a un amigo para que vaya y les compre un auto. Yo no sé nada de autos. No sé nada de autos, por suerte Santi sí, pero yo no sé nada de autos. Igual no le daría mi dinero a una persona conocida para que vaya y compre un auto por mí. No sé nada de autos, bueno, averiguo, voy y compro mi auto. No sé nada de casas, averiguo, llamo a un plomero, llamo a un mecánico, voy y compro mi casa. Entonces, anímese a invertir por usted mismo. Si usted ahorró, eso es lo más difícil. Ahora, administrar es mucho más simple, poniendo atención, averiguando. Le va a tener que dedicar tiempo, de la misma forma que dedica tiempo cuando compra una casa o un auto. Pero si usted se desentiende de eso y lo deja en manos de un tercero, va a tener que pagar comisiones y va a perder un poco ese control sobre el capital. Y por último, súper importante, resguardarlo del recaudador. Este concepto que nos recuerda Peter Lynch es súper importante porque a veces olvidamos que, bueno, ¿cuál es el dinero más fácil de atacar por todos los estados, ¿no? Y con buenas ideas para hacer sobre nuestros ahorros. ¿Cuál? El dinero líquido, que asumen que, bueno, usted ya no lo necesita. No se dan cuenta que nos ha costado mucho ahorrar, que nos hemos privado de aquel viaje, de aquella fiesta, y hemos ahorrado pensando en nuestro futuro. Sin embargo, cuanto más líquido el dinero y más lejano de nuestras manos, más fácil de atacar por cualquier recaudador. Y algún burócrata va a encontrar muy buenos usos para nuestros ahorros. Entonces, grandes conceptos de Peter Lynch a tener en cuenta al momento de proteger la cartera, que van creo que en línea, ¿no? A mí me recordaron mucho lo que decía Ray Dalio. ¿Cómo proteger una cartera pequeña? Pensar en lo básico, volver a lo esencial. Les mando un abrazo, que estén súper bien y siempre recuerden, invertir, animarse, es también pensar en nuestras propias capacidades, pensar en lo que somos capaces de hacer. Anímense. La persona que va tal vez a administrar el dinero por ustedes no tiene las mismas precauciones, no tiene los mismos objetivos y tampoco ha hecho los mismos esfuerzos. Abrazo grande, buena semana para todos.